Muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal. Bienvenidos al análisis del segundo capítulo de la segunda temporada de House of the Dragon o La Casa del Dragón. Un capítulo que en mi opinión ha sido bastante completo, bastante redondo y que tenemos por un lado las consecuencias de lo que vimos en el capítulo anterior, todo lo que está sucediendo con los personajes a raíz de la muerte de Jaehaerys, el primogénito de Aegon, cómo están reaccionando en el bando de los verdes los distintos personajes, algunos haciendo cosas más inteligentes que otros, pero desde luego el panorama de las fichas que tenemos sobre el tablero ha cambiado muchísimo. Luego también obviamente cómo los negros reaccionan a esto, el error que puede haber cometido Daemon al ordenar algo de este estilo y cómo Rhaenyra lo percibe. El choque de los dos personajes ha estado muy bien. A nivel visual ha sido un capítulo muy bonito con primeros planos que me han gustado un montón de muchísimos personajes. La escena del funeral, por ejemplo, ha sido preciosa de ver y luego hemos tenido ese evento tan especial o distinto como es el enfrentamiento entre los dos gemelos, un momento que a mí me gustaba bastante en el libro por lo original que me parecía. De hecho el plan es como bastante creíble, aunque sea un poco absurdo como tal, es como absurdo y genial al mismo tiempo. Y sí, en el libro sabíamos que los dos gemelos morían en ese combate, pero aquí en la serie hemos visto cómo lo han desarrollado y cómo ha sido la muerte de ambos personajes. Pero en conjunto, como digo, para mí sí que ha sido un episodio muy redondo porque hemos tenido un montón de cosas, simbolismos también muy interesantes que hay que analizar, que yo creo que están muy bien. Y nada, ya sabéis, suscribíos para no perderos más análisis de la segunda temporada. Voy a hacer un análisis de cada capítulo después de que salga. Podéis dejar un like también para apoyar el vídeo, comentar y todo eso. Y vamos allá, como digo, con este análisis de lo que ha sido este capítulo 2. En primer lugar tenemos una escena que muestra el caos de la Fortaleza Roja después de la muerte de Jaehaerys, con una música muy triste, muy bonita. Estamos viendo cómo los soldados empiezan a sacar a la gente de las alcobas, cómo el caos, tal y como os digo, se cierne en la fortaleza, y un detalle muy bonito que es el de Aegon destruyendo la maqueta que su padre había construido, destruyendo esa Valyria que Viserys tardó tanto tiempo en construir, una Valyria que representaba ya en la temporada anterior los sueños de Viserys de crear un reino pacífico, un reino que trascendiera, la idea de poder replicar esa gloria del pasado en su reinado. Pero lógicamente el hecho de que Aegon esté destruyéndola nos dice que de ese reinado que él quería construir, de esa gloria que Viserys soñaba con crear, ya no queda nada, y que el resultado de hecho ha sido una familia dividida en la que su nieto ahora mismo está destruyendo casi literalmente su legado, destruyendo esta maqueta. No directamente digo que sea culpa de Aegon, sino que la situación nos ha llevado a que ese legado se tuerza, se oscurezca y la guerra intrafamiliar dentro de la propia familia sea inevitable. Con lo cual una metáfora visual muy bonita que nos habla eso, de cómo el legado de Viserys está ya totalmente destrozado. Que luego hay otra escena más adelante que se une con esta, que es que están retirando ya los últimos restos de la maqueta después de que Aegon haya mandado ahorcar a los 100 cazarratas, pues que ha hecho colgar eso de los muros de la ciudad. Pero bueno, ya llegaremos ahí un poco más adelante. Al personaje de Aegon le vemos en este capítulo un poco pasando las etapas del duelo. Al principio pues eso, está un poco en shock, también vemos cómo muestra ira con respecto al consejo, la fase de negociación del duelo también, pidiendo explicaciones, dónde estabas tú, qué hacías tú, cómo podido pasar, y luego, como no, aparece Otto Hightower para hacer lo suyo, que Otto siempre es una persona que intenta sacar rédito o intenta utilizar todo lo que sucede para mejorar la imagen de la corona, para ganar adeptos, para ensalzar la figura del rey que él quiere coronar. Lo lleva haciendo toda la vida con su hija Alicent y cómo la juntaba con Viserys, con lo cual él sabe aprovechar los momentos más dramáticos para sacar partido, y en este caso quieren utilizar la muerte del pequeño para mejorar la imagen de Aegon, para ensuciar la de Rhaenyra y para que el pueblo de desembarco del rey, y también, por extensión, los demás señores de Poniente, vean a Rhaenyra como un monstruo y pasen a formar parte del bando de los verdes, que es una decisión, como digo, muy difícil, que Otto es una persona muy fría para este tipo de situaciones, y al rey, como no, le cuesta muchísimo. Al rey en este punto, que es cierto que es un personaje pues que es un poco caótico, pero también muestra mucha humanidad, por ejemplo en este momento, que no deja de ser un padre que ha perdido a su hijo. La escena del final del capítulo también nos muestra eso, que a pesar de los actos violentos que el rey pueda tener, en su interior también sufre por la pérdida, y que ahora ya está triste, ¿no? Dentro de la etapa del duelo, cercana pues eso, a la tristeza y a la posible aceptación un poco más adelante, con lo cual muy guay. Y no es solamente doloroso para Aegon, sino que también es doloroso para Helaena y para Alicent. De hecho a Helaena la vemos destrozada, no solamente antes del funeral, que ya aquí está con Alicent y se la nota pues muy rota por dentro por lo que ha pasado, procesando aún lo improcesable, ¿no? Que es la muerte de un hijo, además de esa manera, pero es que después también en el funeral, que por cierto el funeral ya os digo que visualmente me ha parecido impresionante, o sea, las armaduras, las vestimentas y la fuerza que ha tenido toda esa procesión por la ciudad, que sí que es verdad que no hay ningún plano como más aéreo
aéreo, más potente a nivel de escenario, que igual podía haber mejorado un poco la escena, pero en general me ha funcionado muchísimo por eso, por la estética tan buena y los vestuarios tan acojonantes que hemos visto. Y lo que os decía, es verdad que Helena es un personaje del cual os llevo diciendo mucho tiempo que puede tener algún tipo de neurodivergencia, puede estar en el espectro autista o algo por el estilo, y aquí ante toda esa gente que está intentando consolarla, ella también tiene una especie de ataque de pánico, un ataque de ansiedad. Por cierto, también la imagen visual de Jaehaerys con el cuello cosido después de que se lo hayan cortado, también es bastante potente, bonita por la estética que han conseguido generar, pero un poco turbia, ¿eh? Así que eso, me da pena ver a Helena así y ver que su personaje pues está bastante solo y roto. Hay una escena además en la que el rey se cruza con ella y ni siquiera le habla, ni siquiera le mira, con lo cual esto va a hacer daño a su personaje. Aún no hemos visto más de su personaje en este capítulo, pero está absolutamente afectada. Atrapan al Capa Dorada a sangre y antes de que incluso empiece la tortura, él ya confiesa que fue Daemon quien les pagó, que tenía un cómplice que era un cazarratas, con lo cual sin que nadie le ponga un dedo encima, ya vemos que Sangre no era especialmente leal o especialmente discreto, ¿no? Podemos decir, con las personas con las que trabajaba. Pero, ¿qué pasa? Que la tortura que le va a venir no viene de parte de Larys Strong, que es como el encargado de sacar la información, sino que quien le va a torturar, quien se va a vengar, quien va a descargar sobre él toda su ira y su frustración y su dolor es el rey Aegon. Y bueno, viajamos a Rocadragón para ver el concilio de los negros y a una Rhaenyra que no entiende lo que ha pasado. Ella no ha sido, o ella no ha ordenado que un niño muera, no ha ordenado para nada la muerte de Jaehaerys y no comprende, ¿no?, lo que puede estar pasando. Pero por ejemplo Rhaenys ya le lanza unas miradas a Daemon como, a ver, Daemon, ¿qué has hecho? Porque lo último que se te ordenó fue que mataras o que fueras a por Aemon y después aparece un príncipe bastante jovencito muerto. ¿Has tenido algo que ver? Seguro. Y Rhaenyra como que no lo entiende tal, está como dudando y de repente también mira a Daemon y es como, vale. Ahí empieza también ella a atar los cabos y después tenemos la escena tan interesante entre los dos personajes y de cómo chocan, porque esta escena me ha gustado muchísimo ya que, por ejemplo, el legado de Viserys en ellos también se ve mucho. Rhaenyra insinúa que no puede confiar para nada en Daemon, que es una persona que va por libre y que toma sus propias decisiones porque aún puede querer la corona, es lo que le dice. Al mismo tiempo Daemon le dice que Viserys la nombró a ella reina solamente para darle una lección a él. Ya hemos comentado muchas veces en las reviews que Daemon ve la debilidad de Viserys en Rhaenyra, es decir, la ve poco activa, que no reacciona a las cosas, que no toma las decisiones importantes que hay que tomar en una guerra. Cuando se lo dice, le dice que Viserys era una persona que no se manchaba las manos, como que aquí Rhaenyra ya entiende que él ha sido el culpable, ¿no?, entre comillas, de lo que ha sucedido, aunque Daemon sigue insistiendo en que fue un error. En el capítulo pasado es cierto que no sabemos claramente si él mandó o no mandó ejecutar a cualquier príncipe, es decir, a cualquier niño que se encuentren. Por lo que Sangre y Queso dijeron, sí, pero no lo escuchamos por su boca. Y aquí el personaje tampoco lo ha admitido directamente, con lo cual creo que esa parte va a ser una incógnita, pero yo sí que creo que les dijo eso, que matara a Aemon y que si no matara a cualquier príncipe. Pero bueno, aún así Daemon parece considerar esto un error. Bueno, la desconfianza que se ha creado entre Rhaenyra y Daemon lo que hace es que los personajes se alejen y que Daemon se marche en Caraxes, no sabemos a qué. Rhaenys dice que quizá a por Harrenhal, que la va a conquistar por su cuenta. Está por ver. Baela también es enviada con su dragón a vigilar el desembarco del rey, tampoco sabemos más de lo que va a pasar con ella, y después tenemos una escena bastante significativa y simbólica de Ser Criston Cole mirando el colchón ensangrentado en el que dormía Jaehaerys. ¿Qué pasa? Que después esta culpabilidad que él puede sentir como responsable de la guardia, porque entendemos por los planos que tenemos de él que sí que se siente culpable, lo que hace es proyectarla y cargarla sobre Arryk. Acude a donde Arryk y le dice: tienes la capa sucia, pero bueno, es una excusa para poder enzarzarse con él en una conversación, decirle que su honor está mancillado y que si quiere recuperarlo lo que tiene que hacer es acudir a la fortaleza de Rocadragón y allí matar a Rhaenyra. Con lo cual es como que Criston Cole aquí, en vez de asumir la culpa, en vez de asumir su responsabilidad, lo que hace es proyectarla y además le manda una misión a él, a un hombre que además Arryk me ha caído como muy bien en este capítulo, ¿no? Son personajes que no han tenido muchos diálogos dentro de la serie, pero como que Arryk parecía un tipo honorable, tanto Arryk como Erryk. Después también ha sido tierno, por ejemplo, ver a Jaehaerys hablando de Luke, también hablando de Viserys, hablando de otros personajes, y luego después también hemos visto a Aemon Targaryen en una posición bastante vulnerable. O sea, si os fijáis en este punto, el lenguaje corporal que el personaje tiene, además con una prostituta en este caso, pero que casi parece como su madre en este momento, desde esa vulnerabilidad, él admite que se arrepiente de haber matado a Luke, o de haber sido el causante del accidente que terminó con su vida, algo que de alguna forma podíamos sospechar porque tampoco parecía querer matarlo. Y al mismo tiempo, si hay un espejo entre dos personajes, siempre es entre Aemon y Daemon, y él también se siente como halagado de que Daemon quisiera matarlo, de que de alguna forma lo considerase peligroso, o tanto como para
para tener que matarlo en su lecho, ¿no? Mientras dormía, con lo cual esto lo ve como un signo de validación o de respeto por parte de su tío. La serie nos recuerda también que hay un Alyn y un Adam por la parte de la casa de los Velaryon que pueden tener importancia en el futuro. De hecho hay una escena muy bonita con Adam y un dragón, personajes que habrá que seguir de cerca. También aparece otra vez Mysaria y esta vez habla con Rhaenyra, le cuenta un poco su historia y Rhaenyra está un poco pensando en qué hacer con ella, si quedársela, si castigarla o qué hacer. Finalmente parece que lo que va a hacer es liberarla, nada más, la va a mandar al otro lado del mar angosto y se la va a quitar de en medio, con lo cual en principio su personaje ya ha tenido como su desenlace, se va a ir y no va a volver, eso al menos parece, aunque también se me ocurre que puede ser ella quien haya avisado a Erryk de que Arryk estaba en la fortaleza, porque había visto a los dos hermanos en un lapso muy corto de tiempo. ¿Qué os parece? Y luego pues Aegon, después de que Sangre haya confesado que trabajó con un cazarratas, lo que hace es directamente colgar a todos en la Fortaleza Roja. Se cuenta, y eso cuenta en Fuego y Sangre, que después de que colgase a todos los cazarratas, la fortaleza nunca volvió a tener cazarratas y en cambio se soltaron un montón de gatos. Los gatos con los que después Arya jugaría o perseguiría por la Fortaleza Roja. Vámonos, sus descendientes, quiero decir. ¿Qué sucede entonces? Que este acto es muy visceral por parte del rey, es una venganza en la que ha matado a esos 100 inocentes para pillar a un culpable. Un acto que destruye un poco su imagen de cara al pueblo después de que Otto crease este funeral para ganarse el favor de la gente, con lo cual ya ve Otto que Aegon va por su cuenta. Me ha parecido muy interesante que Otto en esta escena ponga en valor el trabajo de Viserys, como que de alguna forma lo eche de menos. Es cierto que él confabuló para que su línea sucesoria terminase en el trono, pero al mismo tiempo en ningún momento se nos dice que él no respetase de una forma real al personaje de Viserys, y esto me confirma que a pesar de haber tenido como su propio plan, su propia ambición, nunca le deseó directamente ningún mal a Viserys, y que de hecho respetaba su contención, su forma de hacer y su dignidad como rey, que eso ha estado muy bien. Al escuchar la palabra dignidad creo que todos hemos pensado en la escena del trono y en cómo, a pesar de ser un hombre pacífico, quizá demasiado inactivo en algunos momentos, era un rey que verdaderamente quería hacer el bien. Pero ¿qué pasa aquí? Pues que Aegon está tomando su propio camino y escuchando las palabras que le dijo Larys en el capítulo anterior de que Otto era una mano del rey que había estado con Viserys, que no le convenía tenerlo por imagen, lo que hace es despedirlo. Una escena dura para Otto, porque Otto es verdad que aquí queda borrado del panorama real, incluso del consejo. ¿Y a quién elige Aegon como mano del rey? Pues al primer tonto que tiene al lado, que es Criston Cole, que sí que le ha encantado el plan de Arryk y Erryk, que me hace mucha gracia cómo Otto reacciona a esto, como en plan, vale, os vais a hacer la del gemelo, lo vais a intercambiar, y es que Otto pone una cara en plan, es que estos son tontísimos, que yo no lo pienso tanto, o sea, no me parece un plan tan malo, porque es tan absurdo que puede funcionar, y de hecho está a esto de funcionar. Pero sí, Otto queda totalmente relegado, tal y como habla con Alicent, se va a ir a Antigua, que allí menciona a Daeron Targaryen, un personaje que creíamos que quizá no aparecería en la serie, teníamos como la esperanza, pero la confirmación de que el hijo de Alicent está en Antigua nos confirma que ese personaje, que además era importante en la historia del libro, va a estar, con lo cual me alegro mucho. Y luego también hay una frase muy potente que dice Aegon, y es que Viserys le hizo rey, cosa que no es cierto. Viserys siempre quiso a Rhaenyra a pesar de lo que Alicent escuchó en el lecho de muerte de Viserys, pero Otto le responde en plan con una risa, en plan, Viserys no te hizo rey, yo te hice rey poniendo a tu madre con Viserys, después haciendo que tú fueras el heredero, que fuera a ser monarca después de él, con lo cual todo era un plan de Otto, y Aegon lógicamente tampoco lo sabe, ¿no? De esta forma. Por eso él se ríe y dice, es que ya estos chavales ya ni saben lo que hice por ellos, ¿no? Y luego tenemos el final del capítulo, que es el enfrentamiento entre los dos gemelos, que es un momento, como ya os he dicho antes, que me gusta bastante dentro del libro, que me parece como especial, que tiene además sentido tal y como está construido, y es ese enfrentamiento de ambos, de Arryk introduciéndose en la fortaleza, tomando el papel de Erryk, quitándose el casco para parecerse más, luego Erryk investigando y todo llevándonos a un combate, el cual es un poco duro de ver porque son dos hermanos que no quieren matarse, que parecen ambos buenos hombres leales, que simplemente por un cambio de convicción o de fidelidad han terminado en bandos diferentes y que se terminen enfrentando. Pues sí, es un poco duro, o sea, aunque tampoco sean personajes que conocemos mucho, aunque tampoco sepamos mucho de sus dramas, yo creo que con lo poco que nos han mostrado de cada uno sí que consiguen que la escena sea emocional, impactante, como uno le dice al otro que le quiere mientras está matándolo, y eso, al final uno termina con otro, queda uno vivo que tampoco sabes especialmente quién es. Creo que también es parte de la magia, o sea, que no sepas del todo, que a primera vista no te quedes con quién ha ganado y quién ha perdido, y aunque Rhaenyra dice que es Erryk, podría ser perfectamente el otro porque iban igual vestidos, y el que ha ganado se termina quitando la vida, es decir, sea quien sea el que gane, el concepto para mí al menos es que le da tanta pena el hecho de haber matado a su hermano, que o bien si era el que tenía que matar a Rhaenyra no tendría opción de matarla porque además está como ya muy
protegida y se quita la vida, y en cambio si es el que debía protegerla, Eric, después de haber matado a su hermano, pues se siente tan roto por dentro que termina suicidándose. Vale, en principio hay que pensar que el que sobrevivió fue Eric porque le llama Alteza a Rhaenyra, con lo cual sería su reina. Pero también podría decirlo a Rick, yo qué sé, dejadme jugar un poquito, ¿vale? Vinimos juntos al mundo y nos marcharemos también juntos. Así es como parece que quieren terminar la frase cuando lo dicen al principio. Así que es un momento bastante bonito e interesante. Así que es una escena bastante chula, que a mí me ha gustado cómo la han llevado a cabo, siempre con el matiz un poco que te da la serie, de cómo sucedió el combate y de cómo terminaron muriendo los dos, y veremos cómo sigue la temporada. Parece que Criston Cole y Alicent Hightower no han terminado su romance, parecía que lo iban a hacer, pero ahora con Criston Cole como mano del rey debe estar subidito, y a pesar de que ha supuesto un error importante lo que hizo, ¿por qué va a renunciar a ello? O sea, es que es un personaje que me cae fatal. Podemos decir que es mano del rey y pito de la reina, o de la reina madre. Joder, perdón. Tenemos a Daemon fuera de combate, o no sabemos dónde está. En principio yendo a Harrenhal, pero ni idea. Mysaria también está fuera. Otto Hightower ya no es mano del rey, se va a ir a Antigua. Helena rota. Aegon, pues con una nueva mano del rey y con vía libre. Con lo cual, ya os digo, un capítulo que cambia mucho las piezas dentro del tablero de lo que es House of the Dragon. Por eso os digo que ha sido un capítulo para mí muy completo. Y la guerra está al caer. Con lo cual tengo muchas ganas de que la danza de dragones ya como tal empiece. Así que nada, ya sabéis, suscribíos para no perderos más análisis de esta temporada. Voy a estar haciendo un análisis cada capítulo lo antes posible. Habrá días que igual no puedo hacerlo de madrugada, pero se intentará, en principio todos. Dejad un like para apoyar el vídeo si os ha gustado. Comentadme qué os han parecido las escenas que os he dicho antes. Tenéis un vídeo también que os hice el otro día sobre Sangre y Queso, hablando un poco de cómo se hace la adaptación de este libro a la serie, que creo que es algo interesante, porque el libro no está escrito con un narrador omnisciente, es decir, con un narrador que lo sabe todo, sino Fuego y Sangre se ha escrito a través de un cronista ficticio. Os lo explico en este vídeo si queréis verlo. Y nada, gente, nos vemos dentro de poco por aquí. Hasta pronto. Parece que todo va demasiado